Primero, quiero invitarlos a que pensemos en alguna de esas infinitas cosas de nuestra vida cotidiana, como esos momentos en los que intentamos ser empáticos y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Creo que a veces es fácil de pronto entender lo que otro siente, creo que a veces puede ser difícil y creo que a veces puede ser una tarea imposible. Pensemos específicamente en nosotros los hombres. ¿Qué cosas que viven las mujeres podrían ser difíciles o imposibles de entender para estos humildes seres que somos los hombres? A ver, todos podemos poner sobre la mesa nuestros aportes. ¿Qué cosas podrían ser muy difíciles o imposibles de entender para nosotros, los caballeros? ¿Qué dicen? El embarazo, sin duda alguna. Muchas gracias, Fabián. Sin duda, el embarazo, creo que yo lo puse acá de primero en mi lista. Creo que toda esa labor del embarazo y del parto, yo creo que es algo que uno nunca va a poder entender, ¿no? Y por ejemplo, pues tuve la oportunidad de acompañar a mi esposita en su proceso de parto y literalmente, pues las palabras que ella dice son, yo sentía que me iba a morir. Yo también veía que ella se iba a morir, o sea, yo sentía que, Dios mío, ¿cómo salimos de aquí? ¿Verdad? Pero con tanta impotencia, o sea, uno ni siquiera puede entender, o sea, si uno no puede entender ni siquiera ese dolor, mucho menos todo lo que ella carga por encima, porque aparte tienen la gran responsabilidad de en medio de ese dolor, hacer bien su trabajo para que le vaya bien a ella y le vaya bien a esa criaturita que está en camino, ¿no? Tremenda tarea, súper difícil. Bueno, ¿eso cómo lo catalogamos? ¿Como algo difícil de entender para los hombres o como un imposible? Ya dijimos que como un imposible, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? La maternidad, gracias hermanito Dairo, creo que sí, definitivamente el rol que se desprende de ahí es algo que también a nosotros nos cuesta entender, ese vínculo. ¿Ese será un difícil o un imposible? Puede ser un difícil, ¿no? Puede ser un difícil, ¿verdad? No tan imposible, podría ser un difícil. ¿Qué otra cosa? A ver, nos puede ser difícil o imposible. ¿Qué más? A ver, por ahí unas dos más. ¿Qué más? ¿Qué aportamos? Bueno, yo además de esas, y obviamente en medio de todo eso de ser mujer, el ciclo menstrual obviamente, eso es todo un acertijo, es un laberinto, ¿no? Un laberinto despiadado es eso, ¿verdad? Bueno, además de todo eso, ¿qué más puse? Yo puse acá, ir de compras sin intención de comprar. Eso, esa capacidad de una mujer de entrar a un almacén y dice, vengo buscando, por ejemplo, supongamos que si hubiera un mínimo propósito, por ejemplo, vengo buscando una blusa y la encuentra, de pronto encuentra la blusa, pero media hora después todavía estamos ahí. Y la pregunta existencial que nos hacemos los caballeros, ¿por qué seguimos en este lugar? Y uno cuando entra a un almacén a acompañar a su esposa, a una dama, a su mamá, ¿qué es lo primero que uno busca? ¡Una silla! Y uno ora al Señor. O sea, ¿cómo pueden tener tan poca piedad esos centros comerciales y esas tiendas de cadenas gigantescas? Que tienen multitud de tiendas de ropa y no hay una sola silla. No hay. ¿A quién le toca detrás de las damas? A los hombres, ¿verdad? Ahí detrás de ellas. No, eso, bueno, ¿cómo lo catalogamos? ¿Difícil o imposible? Ahí estamos en ese gran dilema. Yo no sé, con el tiempo tal vez si eso pase a difícil, pero tal vez podría ser un imposible, ¿cierto? ¿Qué dice hermano Jaime? O sea, esas son cosas, es un enigma terrible de la creación. Bueno, otra que yo puse acá fue su afecto superior por la charla. Esa es una cosa, o sea, no, es complejo, ¿no? O sea, ¿eso cómo lo ponemos? ¿Difícil o imposible de entender? Pongámosle, bueno, ahí hay 50, yo veo algunos corazones de caballeros que se lamentan, dicen, todo es imposible, pastor, todo imposible, todo, necesito al Señor, ¿qué sería de mí si Cristo no me hubiera alcanzado? ¿Verdad? Bueno, ahora, puede ser, ¿no? Esas situaciones complejas y justamente en el primer libro de Samuel, capítulo 1, nos encontramos a una mujer en una situación difícil de entender, muy compleja. De hecho, para nosotros, incluso siendo hombres y mujeres, puede ser muy difícil también por la diferencia cultural. Vamos a ver esta situación tan difícil que está viviendo esta mujer y vamos a empezar a leer juntos desde el versículo 1. Ya lo tenemos ahí en pantallas. Te voy a pedir que leamos juntos de acuerdo en los primeros versículos. ¿Listo? Vamos a leer del 1 hasta el 8. Empezamos desde el versículo 1. La palabra del Señor dice así. Dice, había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam,
hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana, ¿qué pasó con Ana? Pero Ana no. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí para como que aclarar el arbolito que se está armando familiar, el arbolito familiar, y para hacer un par de aclaraciones de contexto que me parece que siempre viene bien hacer, porque no sé exactamente si de pronto hay alguna persona que por primera vez escuche un texto bíblico como este. Creo que nos viene bien hacer un par de aclaraciones muy rápidas. Bueno, la primera es que ya tenemos ese arbolito familiar que se está armando. Hay un esposo que se llama, ¿cómo? Se llama Elcana. Este hombre tiene dos esposas. Una se llama Ana y la otra Penina. Y la palabra de Dios nos regala una característica particular de cada una que tiene que ver con la misma área para las dos. Penina tenía hijos, pero Ana, ¿qué pasaba? No los tenía. Ahora, las dos pequeñas particularidades de contexto que vale la pena aclarar son las siguientes. La primera es que la poligamia, aunque esto aparezca en la Biblia, no hace parte de la voluntad de Dios. Cuando tú y yo conocemos la palabra del Señor por completo, nos encontramos con que el diseño de Dios fue un hombre y una mujer. Ese fue el diseño. Nunca el diseño de Dios fue un hombre y muchas mujeres. Sin embargo, culturalmente, esta sociedad empezó a adoptar la poligamia como algo normal. Y ellos lo practicaban, aunque no estaba en el diseño original de Dios, porque era bien visto. Pensemos en nuestra cultura. Habrá cosas en nuestra cultura que son bien vistas, pero que aún así nos hacen daño y por eso son reprobadas por Dios. ¿Las habrá? Claro que sí, son muchas. Podríamos hacer una lista, pero no vamos a extendernos en eso. Y la segunda aclaración es que el hecho de que una mujer no pudiera tener hijos en este tiempo pesaba mucho más en su corazón de lo que podría pesar en el corazón de una mujer hoy. No solamente por el sueño de ser madre, sino porque culturalmente para ellas la maternidad implicaba prácticamente su propósito de vida. Es decir, una mujer que no era madre en esa época no solamente se sentía triste por no poder serlo, sino que además de eso ella sentía que era inútil su vida. Como que su propósito más importante prácticamente no era posible. Entonces se sentía prácticamente un ser así, en esas condiciones. Y socialmente ella era vista de esa manera. Se tenían como malos pensamientos acerca de ella, como de mucha frustración. Todo ese peso pesaba, valga la redundancia, sobre nuestra querida Ana. Ahora vamos a seguir leyendo el versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, vamos a ir juntos. Dice, cada año Elcana, leamos juntos en voz alta, ahí ya lo tenemos. Dice, cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Te pido que sigas leyendo conmigo. Vamos al versículo 7, dice, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba ¿cómo? Llorando. Y ni siquiera ¿qué cosa? Quería comer. Y el versículo 8 dice, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Ahora nos preguntamos no por todos los caballeros, sino por este buen hombre Elcana. ¿Entendía a su esposa? Evidentemente no la entendía. Elcana no entendía lo que ella estaba viviendo. Y por eso decía estas palabrotas, que aunque de pronto podían tener en su origen algo de buena intención, realmente pues estaban cargadas de mucha empatía. Y cuando ella las oía, ¿qué pasaría con Ana? ¿Se sentía mejor? Se sentía muy mal, se sentía peor. Probablemente estas palabras resultaban para Ana como un insulto. Y mira que cuando tú y yo leemos estos 8 versículos, podemos ver a Ana siempre rodeada de gente, pero también sin necesidad de profundizar mucho. Cuando tú y yo vemos este texto, podemos encontrar que Ana está muy sola. Todo el tiempo está rodeada de gente, pero Ana está muy solita, todo el tiempo. Podemos encontrar que Ana puede ser una persona que carga mucha frustración en su corazón. ¿Cuántas veces ella hubiera querido poder charlar con alguien acerca de lo que ella estaba viviendo, pero la persona que más la amaba, porque su esposo sí la amaba, sinceramente, la cuestión es que no la entendía, pero él sí la amaba,
¿Y cómo sería para ella el hecho de intentar buscar a alguien con quien hablar y no encontrarlo? No encontrarlo nunca. Ahora, qué bien nos hace a nosotros saber que aunque una persona nos ame mucho, va a haber momentos en los que no nos va a entender. ¿Cuánta paz puede traer eso a nuestro corazón, verdad? Porque uno a veces puede tener resentimiento hacia un ser amado porque uno siente que no lo entiende y entonces uno de pronto piensa que es que uno no le importa y resulta es que a veces cuesta entender a la otra persona, a veces es difícil. Entonces mientras el uno llora, de pronto el otro no, y de pronto saber estas cosas y pensar en ello nos lleva a valorar las cosas que sí hace ese ser amado que de pronto le cuesta entender, pero que hace cosas como por ejemplo estar ahí, intentar estar ahí. Y estar ahí, no entiendo, pero estoy acá contigo, cuentas conmigo. Muchas veces eso es todo lo que se puede hacer. Ahora, ella podía tener mucha frustración de encontrarse tan sola y no encontrar a alguien con quien hablar. Y pensemos qué tan grande podría ser el dolor que Ana llevaba en su corazón. La palabra de Dios dice que cada vez que ella llegaba a ese lugar y cada vez que ella vivía todas estas cosas, ella terminaba viviendo ese momento en medio de muchas lágrimas y ni siquiera le daban ganas de comer. Y yo quisiera que nos preguntáramos si alguna vez alguno de nosotros se ha sentido así. Si te has sentido así, si te has sentido solo, si te has sentido sola. Si sientes que nadie alrededor tuyo podría entenderte, ni siquiera las personas que más te aman, tus hijos, tus papás, tu esposa, tu esposo, y que hay dolores que ni siquiera las personas, el tiempo o las cosas materiales han podido sanar, y están ahí. Y quiero invitarte a que nos preguntemos eso, si de pronto nos sentimos así, y de pronto sí estamos rodeados de gente como hoy, o en casa, siempre hay personas, como le pasaba a Ana, pero hay una profunda soledad. Ahora, ¿cuántos años había vivido Ana así? ¿Cuántos podrían ser? La palabra no nos especifica, ¿verdad? Pero nos dice que mientras Ana quería tener un hijo, la otra esposa del Cana, ¿cuántos había tenido? Varios, ¿verdad? Varios hijos. ¿Cuántos años podríamos estimar que podían haber pasado? Supongamos que Penina hubiera tenido unos 3, 4 hijos. Podríamos hablar de unos 8 años por ahí, al menos 10 tal vez, por ahí. Podrían haber sido unos 8 o 10 años así, año tras año, en medio de lágrimas, en medio de este dolor, en medio de todas estas cosas, hasta que un día pasa lo que dice el versículo 9. Te voy a pedir que lo leamos juntos. Vamos a leerlo. Dice el versículo 9 así. Vamos a seguir adelante. Te pido que leamos juntos en voz alta, eso nos ayuda a conectar muchísimo con la palabra de Dios. Te pido que lo leamos en voz alta, por favor. Dice, una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces, ¿qué cosa? Alguien que diga bien fuerte esas 3 palabras. Entonces, ¿qué cosa? Te lo devolveré. Dice, él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Era una forma de identificar a las personas en Israel que habían sido dedicadas al Señor. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ¿cómo? Ebria. ¿Tienes que venir borracha? Le reclamó. Abandona tu vino. Oh Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y como si le faltara alguien que no la entendiera, ¿qué pasó con el sacerdote? Pensó que estaba borracha. Oiga, con qué facilidad se pueden disparar juicios hacia una persona, ¿no? ¿Cuántas veces habrá sucedido que llega una persona a una fiesta y de pronto llega con su cara un poco cuadrada y de una vez los otros que están sentados, uy, vea esa cara que trajo, toda amargada, ¿para qué vino? ¿Cierto? Si hubiera quedado en la casa, vino a dañar todo, ¿verdad? Y de pronto muchas veces se disparan todos estos juicios y se pasa por alto el hecho de que de pronto esa persona puede venir de un momento muy doloroso en su propia casa, ¿verdad?
pero hizo el esfuerzo por venir a estar ahí por X o Y razón. Es que es facilísimo disparar todos estos juicios y que pase esto sin meditar todo lo que puede haber allá adentro. Sin embargo, a pesar de todo esto, en esta situación están pasando muchas cosas muy buenas. Veamos cómo empieza el versículo 9. Vamos a pedirle a producción que nos lo regale otra vez y veamos cómo empieza el versículo 9. Leámoslo juntos, por favor. Descongelado. Muy bien, versículo 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana, ¿qué pasó? Se levantó y fue ¿a dónde? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos le pusimos? Le pusimos 10, ¿verdad? Le pusimos 10. ¿Cuántas oraciones hay en todos estos versículos de Ana? Yo he leído solo una. Yo he leído una. Técnicamente, Ana pudo ofrecer más oraciones, ¿verdad? Técnicamente sí. Y mira que puede pasar que a ella la hubieran visto hacer muchas oraciones, sus familiares, las personas que estaban ahí, y sucediera que ella fuera. Pero es que una cosa es que la gente diga que uno busca a Dios, y otra cosa es que Dios diga, esta persona me busca a mí. Ahora, habían pasado como 10 años, y yo encuentro aquí, ¿cuántas oraciones? Una oración. En todo este tiempo, por primera vez, su corazón sinceramente decide entrar a la presencia de Dios. Así que están pasando cosas impresionantes acá. Yo quiero que mencionemos dos cosas que han pasado en medio de estos años de dolor. La primera es que por primera vez ella reconoce desde su corazón que necesita a Dios. Entonces, mira, a nosotros nos pueden ver ir a la iglesia y los vecinos pueden decir de uno, vea, el señor Julián, allá va para la iglesia otra vez. Es como cristiano, ¿verdad? Sí, no se da puños con la esposa ni nada de eso. No vimos por allá gritos, ni groserías, ni insultos. Creo yo que ese debe ser como un hombre que teme a Dios. La gente puede decir eso, ¿verdad? ¿Y usted qué hace? Usted es pastor. Ay, tan lindo, vea usted, que Dios lo bendiga. Le dicen a uno, se anima a la gente y todo eso, y pensarán que uno es una persona que ama a Dios por todas esas cosas externas. La gente puede decir de uno lo que quiera. La cuestión es qué dice Dios de mí. Eso es lo más importante. Si Dios dice sí, Él me busca, yo lo conozco. El Señor diga, sí, yo conozco a Efraín. Sí, yo conozco a Mary. Sí, yo los conozco. Sí, yo los conozco. Ahora, yo te quiero contar una experiencia. Un día, tenía como alrededor de unos 12 años, fue una reunión de jóvenes. Y en medio de esas reuniones de jóvenes sucedió que un día la persona que estaba dirigiendo esa reunión de jóvenes, como te digo, tenía yo como unos 12 años, la persona que estaba dirigiendo esa reunión de jóvenes nos animó a que nos dividiéramos, que nos agrupáramos de a 4. Y lo hicimos. Yo de hecho quedé ubicado con otros chicos que creo que no conocía. No era amigo de ellos, pero bueno, no sé si nos hicieron por grupos enumerándonos. Lo cierto es que de a 4 quedamos en grupos, sí. La invitación que nos hacía era que tuviéramos un momento de oración en grupos de a 4. Esa era la invitación. Yo no me acuerdo de qué habló él en esa reunión, no me acuerdo de su enseñanza, pero recuerdo algo. Y era que en ese momento yo tenía un deseo muy sincero. En ese momento el Señor, de alguna manera, no sé, como te digo, que enseñó, no sé qué estaba pasando en esos días en mi vida, en mi corazón, pero había un deseo muy sincero de buscar, de entrar a la presencia de Dios, de encontrarme con Él. En ese momento quería hacerlo, así que yo quería ese momento aprovecharlo de verdad. Entonces hizo los grupos de 4, nos sentamos, literalmente que en esta orientación, o sea, de acuerdo a la ubicación del lugar donde yo estaba aquí, así, y los compañeros estaban uno aquí mirando hacia acá, como en una cruz, el otro aquí, y el otro mirándome a mí. De pronto se organizaron todos los chicos en grupos de 4, por todas partes, se organizaron todos, y estábamos nosotros aquí, y esta persona da la instrucción de que podemos empezar a orar. Y yo recuerdo que esto no lo he contado nunca en toda mi vida, no lo he contado nunca jamás, en una enseñanza, nunca lo he contado. Y recuerdo que en ese momento yo cerré mis ojitos, y más o menos en esta posición en la que estoy, no recuerdo obviamente las palabras que dije, pero con todo mi corazón yo empecé a hablarle a Dios. Y yo recuerdo que en ese momento es tal vez uno de los primeros momentos en los que yo pude sentir que Dios estaba ahí. O sea, me explico.
Uno puede saber por fe que Dios está con uno, pero eso es una cosa y otra cosa es sentir que la presencia de Dios está ahí. Es algo que se vuelve casi sensorial. Entonces es como esto, es como si vas por la calle y es un día súper caluroso y soleado, y de pronto abres la puerta de un banco, y dentro de esa sala hay aire acondicionado. Tú abres la puerta, cierras la puerta, y tú no necesitas ni ver el aire, ni ver las máquinas de aire acondicionado. Pero tu cuerpo sabe que ahí adentro hay aire frío. Tu cuerpo lo sabe. Y una vez tú entras ahí, no quieres volver a salir. Tu cuerpo se siente fresco, se siente en paz, se siente tranquilo, empiezas a descansar inmediatamente. Y te quieres sentar en ese lugar. Y de pronto, como que toda tu temperatura corporal empieza a sentir alivio, empieza tu cuerpo a relajarse de todo ese caos que había afuera por tanto calor y por tanto sol. A eso te lo puedo comparar, es como entrar a ese lugar de aire acondicionado. Y yo recuerdo que estaba orando ahí, no sé cuánto duró ese momento, 3 minutos, 4 minutos, no lo sé. Lo cierto es que fue un momento que marcó mi corazón para siempre. Es tal vez el recuerdo más antiguo de esa primera vez en la que yo sentí que había entrado, que había caído en los brazos de Papá Dios. Sentí eso. Una vez que tú cruzas esa puerta, tú sabes que encontraste el camino a casa y quieres volver a ese lugar, una y otra vez. Recuerdo que empezó a generarse en mi corazón un deseo de volver a ese lugar con frecuencia. ¿Y sabes qué pasó? Que en los momentos difíciles de mi vida, en los momentos complejos, en los que de pronto mis deseos ganaron la batalla y cometí errores y me aparté del Señor, ¿sabes qué pasaba? Recordaba ese lugar. Y ese lugar, como conocía el camino, era el lugar seguro a donde siempre debía volver. Ahora, yo estaba allí, en medio de ese momento, y estaba orando, y de pronto, cuando termina la oración, ¿qué crees? Yo llego y abro los ojos. Yo sabía que mis compañeros, afortunadamente para mí, también habían querido orar a Dios. Éramos peladitos, 11, 12 años, éramos chiquitos. Y yo estaba ahí orando y afortunadamente para mí, ninguno de ellos estaba por ahí distraído en otras cosas. Todos estaban orando y eso permitió que yo pudiera vivir ese momento tan especial. Yo abro los ojos y ellos los abren también. Ellos también tenían los ojos cerrados. Y cuando yo abro los ojos, ¿qué crees? Todo el mundo nos estaba mirando con ojazos de huevo frito así. Como si estuvieran viendo como un espectáculo, como un espanto. Nosotros no estábamos orando ni fuerte, ni haciendo cosas raras. O sea, yo te estoy describiendo literalmente como yo estaba. Yo estaba así, mis compañeros también. Solamente estábamos inclinados y orábamos a Dios en voz audible, pero normal. Nadie gritaba ni cosas locas. Solamente ellos se quedaron mirándonos. Y me acuerdo que hasta el líder que estaba dirigiendo esa reunión, se quedaba mirándonos y de hecho le hacía algunos como cosas como que... Míralo, ellos sí oran, como así, les hacía así, cosas así. O sea, cuando abrimos los ojos fue como que nos encontramos con esa escena. Fue tan extraño para mí, porque cuando yo abrí los ojos yo pensé, todo el mundo va a estar orando. Yo pensé que todo el mundo iba a estar teniendo la misma experiencia que yo. Y me di cuenta de lo siguiente, de que ir a un lugar a adorar a Dios es necesario, pero no es una garantía de que te encontrarás con Dios. Porque entrar a la presencia de Dios implica la necesidad de cruzar por una puerta, y esa puerta no se cruza con el cuerpo, esa puerta se cruza con el corazón. Entonces mira, todos estamos aquí en este lugar, en esta noche, todos estamos acá sentados, pero la experiencia de relación con Dios es absolutamente individual. Y tal vez una persona tenga sentada al lado a alguien que está siendo súper tocada por Dios, mientras esa otra persona tiene su mente y su corazón en otro lugar. La palabra del Señor dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora mira, en este momento pasa un milagro, y es que Ana llevaba años asistiendo a ese lugar, iba una y otra vez a ese lugar, pero fue en medio de los dolores, en medio de la desesperación, en medio de saber que todo se le había salido de las manos, que todos los argumentos fueron quedando a un lado, y ella se dio cuenta de una cosa, se dio cuenta de que necesitaba a Dios. Que lo que ella necesitaba no era que la vieran a asistir a un templo, lo que ella necesitaba no era ir a cumplir con ese ritual que era bueno, pero que no era todo. Lo que ella necesitaba era encontrarse con Dios, de verdad. Entonces después de ese momento ella se para y solita va a ese lugar.
y entra a ese lugar y hace una oración. ¿Cuántas líneas ocupa en nuestra Biblia? Tal vez 3, tal vez 4, pero derramó su corazón en 4 líneas delante de Dios. Mira, cuando tú entras a la presencia de Dios por primera vez y tú sientes que tu alma conecta con Dios, tú empiezas a darte cuenta de algo. Que realmente la presencia de Dios está a la distancia de una oración. Y esa oración puede ser una frase o 2. Cuando te diste cuenta, estás ahí. Y Dios está ahí contigo y está tocando tu corazón. Es una llave, la oración, y Ana la encontró. Encontró la llave, encontró esa puerta y abrió la puerta. Y ese día su alma pudo darse cuenta de que sí había alguien que podía entenderla, de que había alguien que podía ayudarla, de que había alguien que sí podía sanarla. Ahora la pregunta que yo te invito a que nos hagamos con nuestro corazón hoy es: ¿tú hablas con Dios? Pero yo te invito a que nos la hagamos cada uno. Si me hago entender, es como si habláramos a nuestro propio corazón, como el Señor hacía que David le hablara a su propia alma. Y a veces el Señor ponía a David a decirse a sí mismo: bendice, alma mía, al Señor. Es como si se hablara a sí mismo. Y yo te quiero invitar a que nos preguntemos: ¿tú hablas con Dios? Y esa es una pregunta que solamente puede responder nuestro propio corazón. Yo te conté esa experiencia de cuando tenía allí como 12 años. Y eso no quiere decir que todos los días de mi vida yo haya ido a ese mismo lugar. Como cualquier ser humano que de pronto ha recorrido el camino con Dios, uno se encuentra con caminos, con momentos de ese camino en los que uno puede entender que se ha convertido en alguien mecánico, que de pronto dejó de realmente desear entrar a ese lugar y solamente iba allí y se conformaba solamente con estar presente. Pero cuando hemos entrado a ese lugar, recordamos que hay mucho más que solamente estar presente. Y Ana encontró ese lugar. Esto fue lo primero que pasó. ¿Cuánto tardó en darse cuenta Ana que necesitaba realmente conocer a Dios? ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto dijimos? Le pusimos 10 años nosotros. 10 años. En medio del dolor. Para poder reconocer que necesitaba conocer a Dios. Ahora, lo segundo que pasó, increíble, es que ahora Ana tiene un propósito distinto. Y no sé si puedas recordar la oración que hizo Ana, pero vamos a refrescar la memoria, vamos a recordarla. Vamos a leer lo que dice el versículo 10, vamos a leer los versículos 10 y 11. Y vamos a recordar su oración, leámosla en voz alta. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Listo? Leámosla juntos. Dice la palabra de Dios así: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces, ¿qué cosa? Te lo devolveré. ¿Él será de quién? No, alguien que diga más fuerte. ¿Él será de quién? Tuyo. Dice, ¿cuándo? Durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. ¿Cuál era el propósito que ella tenía con ese hijo? Entregárselo al Señor. Ese era su propósito. Ahora, nosotros sabemos que una persona puede tener algo que sea una bendición, pero ser un malísimo administrador. ¿Sí o no? No necesitamos ir lejos. Miremos a la otra señora, miremos a Penina. La otra señora tenía hijos. ¿Los hijos son una bendición o no? No vaya a decir alguno: depende, pastor. Mayorcito más o menos. ¿Verdad? No vayan a decir eso. Bueno, ahora, Penina tenía hijos. ¿Los hijos son una bendición? Sí, son un regalo de Dios. Son un regalo del Señor. ¿Y ella para qué usaba a sus hijos? Uno esperaría para ir al templo y ser agradecida con Dios. ¿Pero para qué los usaba? Como un argumento para burlarse de la otra señora. O sea, tú puedes imaginar una persona que se pega ese viaje que ellos se hacían de ciudad a ciudad para ir al templo, y lo que ella hacía, en lugar de pensar en encontrarse con Dios, era pensar en cómo amargarle todo el viaje a la otra señora. Bueno, aquí aparece esta mujer con una bendición, pero con una pésima, malísima administración. Aquí no la encontramos, ¿verdad? Ahora, ¿para qué querría Ana su hijo antes? ¿Para qué lo querría? ¿Será que algún día de pronto en esos años Ana pensó: pero un día me sacaré el clavo? ¿Sí pensaría o no? Espere que yo tenga el mío y verá. Y ojalá que sea más lindo que esos mocosos suyos, para que vea cómo subo foto a los estados y la etiqueto. ¿Ah? ¿Será que pensó eso Ana algún día?
un día no sabemos, pero pudo pasar, pudo pasar. ¿Será que un día ella pensó en que el día que llegara ese hijo sería el que supliría todos los vacíos de su corazón? Él va a ser el que llene mi corazón. ¿Será que sí? Tal vez, tal vez. Tal vez también pudo pasar que ella ya tenía sueños pensados para ese hijo. Y ella pensara, este va a ser el que me va a cumplir todos esos sueños que yo tengo pendientes. Este va a ser, ¿verdad? Todos esos argumentos podían aparecer en el corazón de Ana, pero ahora, ¿para qué lo quería? Quería tener un hijo para entregárselo al Señor. Ahora ella tiene un propósito muy distinto. Esto es nuevo. Esto no había aparecido en el corazón de Ana. No sabemos cuáles eran sus propósitos antes, pero lo que sí sabemos es que este propósito es nuevo. Ahora ella entiende que ese hijo realmente no estaría en las mejores manos si fuera suyo. Que el mejor propósito que podría haber para su hijo es que ese hijo le perteneciera ¿a quién? Al Señor. Ahora preguntémosle una vez más a nuestro corazón. Hablemosle acá a nuestra alma y digámosle, ¿qué es lo que quieres? Preguntémosle eso. Preguntémosle a nuestro corazón, ¿qué es lo que quieres? Y cuando aparezca, preguntémosle ahora a nuestro corazón, ¿y para qué? ¿Para qué lo quieres? Porque, por ejemplo, algún soltero podría pensar, bueno, yo un día quiero tener hijos, y creo que es una buena oportunidad para preguntarnos, ¿y para qué? ¿Para qué los quieres tener? ¿Se podrá aparecer algún deseo en el corazón a los que pudo tener Ana y acabamos de mencionar? Ahora los que ya tenemos hijos, podemos preguntarnos, bueno, yo ya tengo la bendición de tenerlos, ¿qué estoy haciendo con ellos? Porque Ana entendió ese día que los hijos no son nuestros. ¿De quién son los hijos? Es decir, cuando tú y yo tenemos un hijo, la palabra del Señor dice que los hijos son una herencia del Señor. Es decir, nosotros estamos formando a personas que por encima de ser nuestros hijos, necesitan ser hijos de Dios. Y nosotros como padres realmente lo que somos es administradores. No somos los dueños de nuestros hijos. No somos los dueños de ellos. Solamente tenemos el rol de ser instructores, mentores, cuidadores, personas que los aman. Ese es nuestro rol. Ahora, la cuestión es si nuestra manera de crianza realmente representa la manera de crianza del Señor. O sea, como que el Señor nos pudiera preguntar, ¿qué estás haciendo con mis hijos? Wow, qué buena conversación para sostener con Dios. ¿Cierto que sí? ¿Sí están conmigo o no? Qué buena conversación para sostener con Dios. El hecho de entender que, por ejemplo, mi amado Gabriel no es mío. Gabriel es del Señor. Y el estándar de crianza perfecto para él no es el mío, es el de Dios. Lo mejor que le puede pasar a mi hijo no es lo que yo le pueda enseñar como padre, es que él conozca al Padre de todos nosotros, que es nuestro Padre Dios. Y para eso yo necesito ser un facilitador y no un estorbo. ¿Sí están conmigo o no? No un estorbo. ¿Cómo soy un facilitador? Empezando por ser inspiración, por ser ejemplo, ¿verdad? Por ser ejemplo. Ahora preguntémonos si lo estamos siendo. Por ejemplo, alguien se preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y de pronto salió, yo quiero novia, yo quiero esposo, yo quiero volver con esa persona que me partió el corazón, pero yo sé que el Señor puede repararlo todo. Y entonces el Señor nos pregunta, ¿y cómo para qué sería? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Sí está conmigo o no? ¿Y cómo para qué sería? ¿Quién sería el autor de esos principios que regirían esa relación? ¿Quién será el autor? ¿Quién debería ser? El Señor, ¿verdad? El Señor. Pero muchas veces se quieren esas bendiciones para no hacer lo que el Señor quiera, sino para hacer lo que uno quiera. Ahora, supongamos que alguien dice, yo lo que necesito es dinero. Es dinero. Y la pregunta es, ¿para qué? Si el Señor te diera dinero, ¿para qué sería? ¿Para tu sola satisfacción o serías un gran administrador? Ahora, mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago 4, versículos 2 y 3. Te pido que lo leamos juntos. Vamos a leerlo en voz alta, todos juntos. Leamos juntos. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean
porque no se lo piden a Dios, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Supongamos que alguien, cuando pensó qué es lo que quieres, pensó salud, salud. Y aquí viene la pregunta otra vez, ¿y para qué la quieres? Y alguien diría, pero ¿cómo que para qué la quieres? O sea, todo el mundo necesita salud. No, pero la pregunta es buena, ¿para qué la quieres? Y aquí, si tú y yo conocemos la palabra del Señor, podemos encontrar un gran ejemplo. Hubo un rey que se llamó Ezequías, se estaba muriendo. El Señor le manda a un profeta y le dice, arregla tus asuntos porque vas a morir. Hasta ese día, Ezequías había sido un rey fiel al Señor. Y Ezequías, en ese momento, cuando recibe ese mensaje, en lugar de arreglar sus asuntos y decirle al Señor, gracias por la vida que me has dado, me voy contigo, ¿sabes qué hizo? Oró al Señor y le dijo, Señor, sáname. ¿Sabes qué hizo el Señor? Lo sanó. 15 años más le dio. ¿Sabes qué hizo Ezequías con esos 15 años? Arruinó su vida por completo. Destruyó todo lo que había hecho. Engendró hijos que crió a la perfección para que fueran reyes malvados. Crió a la perfección el peor rey de Judá en esos 15 años. Así que Ezequías debió hacerse una pregunta. ¿Tú quieres salud? ¿Para qué la quieres? Si se hubiera hecho esa pregunta, hubiera preferido partir con Dios que vivir 15 años más. Ahora es una buena pregunta. Yo quiero vida, ¿para qué la quieres? Porque nosotros le podemos decir al Señor, Señor, yo quiero vivir hasta viejito, ¿y para qué? ¿Qué vas a hacer? Porque si hay propósito, tú puedes estar seguro que tu vida no terminará en esta tierra hasta que cumplas con ese plan. El Señor te mantendrá con vida, cuidará de ti. Así como a Pablo, ¿cuántas palizas le dieron? Quería matarlo todo el tiempo, pero él sabía, no, todavía no me toca. Todavía no me toca, tranquilos, me van a dar duro, pero todavía no me voy a morir. ¿Por qué? La vida tenía un plan. Podía odiarlo mucha gente, pero no iba a morir. No iba a morir. Ahora, qué buena pregunta, ¿para qué la quieres? Mira, a través de todos estos años de dolor, todos esos deseos egoístas de Ana, ¿qué pasó? Ya no están, desaparecieron. Y ahora ella quería hacer la voluntad de Dios por encima de la suya. Estas dos cosas, reconocer que necesitaba a Dios y tener un propósito diferente absolutamente, le permitieron a ella encontrarse con Dios. Se encontró con Dios. Y tú y yo, en los versículos que siguen, nos vamos a encontrar unas consecuencias maravillosas que quiero pedirte que las atesoremos en nuestro corazón. Vamos a leer los versículos que siguen con muchísima atención. Vamos a leer los versículos del 17 al 22. Vamos a leer qué dice la palabra del Señor juntos. Leamos juntos. Vamos a ver primer libro de Samuel, versículo 1, del 17 al 22. ¿Listo? Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor así. Dice, en ese caso, le dijo Elí, ahí retomamos, ¿no? De donde terminamos. Dice, en ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y dice el versículo 18, y mira que empiezan a pasar unas cosas, o sea, absolutamente sobrenaturales. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, muchas gracias, exclamó ella. Dice, así que se fue, comenzó a comer de nuevo, ¿y qué pasó? Ya no estuvo triste. ¿Cuántos años llevaba en medio de lágrimas? Le pusimos 10. ¿Qué pasó? ¿Cuánto necesitó para que su corazón empezara a ser sanado? ¿Cuántas oraciones? Una con todo su corazón. Entrar a la presencia de Dios una vez. Esto es increíble. O sea, las cosas que el Señor hace en nuestro corazón cuando Él empieza a llenar nuestro corazón son de este calibre. O sea, ella no entró allá al templo y salió embarazada. Ella no salió del templo con una promesa escrita de Dios. No, es que Dios me dijo esto, no. Ella todo lo que vivió allí fue que abrió su corazón al Señor y se encontró con Él. Fue todo lo que pasó. Su corazón quedó lleno de una absoluta confianza de ¿qué? De que Dios estaba con ella. ¿Había sucedido en todos los años anteriores? No. Ese día, un día que ella habló con Dios de corazón. Un solo día. Una oportunidad, y salió de ahí con ese corazón. Es una cosa de locos, pero solamente se puede vivir. Si yo le digo a una persona, mira, si Dios llena tu corazón, esto puede pasar en tu alma, va a decir, no, pero estás loco, eso es imposible. O sea, eso no pasa, médicamente no pasa. O sea, ¿cuántas personas tienen que ser tratadas durante años? Eso toma mucho, sí, pero es un milagro que Dios puede hacer y que he visto suceder muchas veces. La manera como Dios llena el corazón es brutal. Es así. Ahora, ¿qué más siguió pasando? Dice el versículo 19, temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó una vez más, fue a adorar al Señor, después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. A su debido tiempo
dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí a Dios. El año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto, pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, 5 o 6 años por ahí. Dice, entonces lo llevaré un poquito más, tal vez, pues la cultura extendía ese tiempo de lactancia muchísimo. Dice, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y siguen sucediendo unas cosas tan increíbles. O sea, ella no solamente tiene un corazón que es libre de la tristeza, sino que además de eso, ella sale de ahí con la expectativa de volverlo a intentar. O sea, evidentemente ella como esposa de Elcana, pues iba a volver a tener intimidad con su marido, pero era más que eso. Desde que ella salió de ese lugar había una llamita en su corazón. Y tú y yo vemos cuando ella le pone el nombre. ¿Qué nombre le puso? ¿Qué significa? Se lo pedí a Dios. Esa llama estaba viva en su corazón. Así que no fue solamente como que como esposa ella estuvo con su esposo y ya, sino que había la ilusión de que ahora sí podía ser posible y que había que volverlo a intentar. O sea, ¿cuántas veces en el corazón se pierde la ilusión de volverlo a intentar? Entonces una persona de pronto dice, no, mi matrimonio ya no va para más, esto toca dejar así. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos matrimonios de pronto entran por esa puerta buscando al Señor, pero ya piensan, esto ya no da más? No hay solución para esto, ¿verdad? Una persona podría de pronto entrar a este lugar y decir, este sueño ya tocó abortarlo, esto ya no se puede, o con un cambio pendiente. Yo cuántas veces he intentado cambiar esto y no he podido, ya no se puede. ¿Qué le hacía falta a Ana? Encontrarse con Dios. Y ese día ella se dio cuenta de que podía volverlo a intentar. Se dio cuenta de que el Señor con el que ella se había encontrado pensaba muy diferente a ella, y en lugar de pensar que ya no se podía hacer más, se encontró con un Señor que le decía, sí se puede. Alguien que le diga al que está al lado, sí se puede. Lo puedes volver a intentar, lo puedes volver a intentar, le puedes decir al que está al lado eso. ¿Qué más pasó? Que ella aprendió a esperar. O sea, todo el mundo sabe que si siembra una matica toca esperar a que dé fruto. Todo el mundo sabe que si una mujer quiere tener un hijo no lo va a tener inmediatamente. ¿Qué toca hacer? Toca esperar, tiene que estar embarazadita. ¿Cuánto dura un embarazo normalmente? ¿Cuál es el estándar? 9 meses, tiene que esperar, puede querer tenerlo ya, pero no se puede, le toca esperar, ¿cierto que sí? Y la palabra del Señor dice, a su debido tiempo. Alguien que diga conmigo, a su debido tiempo. O sea, ella pudo esperar y estuvo triste mientras estuvo embarazada. No, ella aprendió a esperar con el Señor, aprendió a esperar con Él y a su debido tiempo ella supo que tendría lo que el Señor le había prometido. Ahora con el Señor, cuando nos encontramos con Él, aprendemos a esperar también. ¿Sí están conmigo o no? Ahora, el hecho de que ella tuviera la promesa de Dios no la iba a librar de esperar ni el proceso. A ella le tocó esperar. Y le tocó vivir el proceso de estar embarazadita y todo eso. Le tocó todo. ¿Sí está conmigo o no? Ahora, si a Ana la promesa de Dios, el plan de Dios no la libró ni de esperar y el proceso, a ti tampoco. ¿Sí están conmigo o no? Ni a mí, obviamente, ¿no? A ninguno. Ahora, lo último es que ella aprendió a ser fiel. Entonces ella le dice, espérame, no quiero volver al templo y no cumplir mi promesa. Quiero volver cuando el niño ya sea un niño grandecito, llevarlo allí y que le sirva al Señor para siempre. ¿Ana cumplió su promesa? ¿Sí o no? Sí. Y mira que muchas personas son fieles a Dios mientras piden. Pero la verdadera fidelidad está cuando se recibe. Claro, uno es todo refiel pidiendo. Señor, ayúdame, Señor, si tú me das. Señor, si tú me ayudas. Señor, si el sueño se hace realidad. No, claro, ahí todo el mundo fiel, ¿verdad? Pidiendo. La fidelidad verdadera se prueba cuando uno ya recibe, ¿cierto que sí? ¿Y si entregó Ana a esa promesa? ¿Sí cumplió o no? Sí cumplió. ¿Y qué pasó? De ese corazón tan increíble, de ese corazón que se encontró con Dios, nació uno de los hombres más inspiradores en toda la palabra del Señor. De un corazón que se encontró con Dios nació un milagro. Así como pueden hacer un milagro del tuyo y del mío cuando nos encontramos con Dios. Nacen milagros. ¿Sí estás conmigo o no? Nacen milagros.